En este video vamos a estudiar cómo utilizar los números complejos para resolver un problema de superposición de ondas de igual frecuencia. Comencemos. ¿Qué son las vibraciones armónicas simples o funciones armónicas simples? Ustedes saben que muchos fenómenos periódicos justamente se describen a través de funciones senoidales. ¿Qué era una función senoidal? Básicamente podemos decir que era una función de esta forma, una constante a por seno de omega t más phi. Vamos a repasar un poquito cada uno de estos parámetros. Primero, ¿por qué a la variable independiente la llamamos t? Porque generalmente son modelos de sistemas dinámicos donde justamente esta variable representa el tiempo. ¿Qué es la constante a que multiplica a la función senoidal? Es lo que se llama la amplitud o valor de pico. Luego tenemos una constante que multiplica la t dentro del argumento del seno. ¿Qué es esto? Es la pulsación de la vibración o frecuencia angular. Y la constante que se le suma a omega t es la que se llama ángulo de fase inicial, porque es la fase que queda en el instante t igual 0. También hay otros valores que son importantes y están relacionados con esta función. Por ejemplo, nosotros tenemos que la frecuencia de vibración F está relacionada con omega a través de esta igualdad. Omega es 2pi por F. ¿Esto por qué es así? Porque justamente un giro, una vuelta, son 2pi radianes. Y F es la inversa del período, es 1 sobre t. ¿Qué es el período? Es el tiempo en que se recorre una onda completa. Aquí tenemos entonces en forma gráfica lo que estábamos diciendo. Acá tenemos dibujados en total 2 períodos. Fíjense que el valor A es la amplitud, ¿sí? Quiere decir que la imagen de esta función, si hablamos en sentido estrictamente matemático, va de menos A hasta A. Acá está marcado un período con la letra T mayúscula y también ahí podemos observar el ángulo de fase inicial. ¿Pero qué tiene que ver esto con los complejos que estábamos viendo en esta unidad? Se preguntarán ustedes, ¿no? Entonces acá viene. Pensemos lo siguiente. Si yo tengo un complejo escrito así, ¿cómo se llamaba esta forma? Era la forma exponencial, ¿no? Donde R sería el módulo y phi es el argumento. ¿Esto qué era? ¿Cómo se podía representar geométricamente? Como un vector fijo. ¿Por qué digo fijo ahora? Porque es un vector que está en una posición y no se mueve. Si yo escribo 5 por e a la j pi sobre 3, ese vector va a estar en el mismo lugar ahora, dentro de 2 horas, pasado mañana, etc. En cambio, si yo escribiera esto, r por e a la j omega t más phi, donde t justamente es una variable que representa el tiempo que va transcurriendo, ¿qué ocurrirá en este caso? El módulo es fijo, R, no depende del tiempo, pero lo que va cambiando es el ángulo, con lo cual podemos decir que esto es un vector giratorio. Miren aquí en este dibujito que les hice. Podemos pensar que en el instante t igual 0 tiene un cierto ángulo que yo ahí marqué, sería phi. Nos quedaría igual que el anterior, R por e a la j phi. Pero si transcurre un segundo, supongamos que t es 1, ¿cuánto me va a quedar ahora? Omega más phi. Quiere decir que se corrió. El ángulo aumentó. Y si t es 2, a los 2 segundos será 2 por omega más phi. Y en 3, 4, ¿ven? Que este es un vector, entonces que va girando, su módulo permanece constante. Ahora lo que les puse a continuación, ¿qué es? Que si yo tomo la parte real de este vector giratorio complejo, me queda solo r por coseno de omega t más phi. O sea que me queda una función de las que estábamos hablando antes, ¿no? Una constante
Acá dice coseno, no hay problema porque ustedes saben que todo seno se puede escribir como un coseno y viceversa, con un desplazamiento, ¿no? Y si tomáramos la parte imaginaria, ahí sí justamente me quedaría una función inclusive con seno y todo. Por eso es que podemos decir que cualquier función senoidal que tengamos puede interpretarse como la parte real o la imaginaria de un vector giratorio complejo. Que a estos vectores giratorios los vamos a denominar fasores. En realidad, el fasor va a ser el vector giratorio en un instante dado que por comodidad se va a tomar en t igual 0. Cada función senoidal tiene asociado un fasor, un vector complejo. ¿Y cuál es el motivo de este tema? ¿Qué es lo que queremos hacer? Superposición de dos ondas de la misma frecuencia. Si yo tengo dos funciones, ¿no? Acá la llamé a una G1 de t y a la otra G2 de t. Dos funciones senoidales de la misma frecuencia, omega es la misma. Las amplitudes, los ángulos de fase pueden ser distintos. De hecho, en este ejemplo al primero le puse ángulo de fase 0, de fase inicial, al otro lo llamé phi, pero podría tener cada uno phi 1 y phi 2, ¿no? No hay problema. Pero la frecuencia es la misma que ahora después vamos a ver por qué. Cada una de ellas es una función senoidal. Acá, por ejemplo, las dibujamos, ¿sí? Ven que a la primera no le puse un ángulo de fasaje, parte del 0, y la otra sí. En este caso, ¿qué queremos hacer nosotros con estas funciones? Encontrar la suma. Si yo sumo G1 de t más G2 de t, me tiene que quedar una función también senoidal. En este caso sí, porque tienen la misma frecuencia. Entonces yo quisiera tenerla expresada como una única función, en vez de poner G1 de t más G2 de t. ¿Cómo podremos hacer eso? Encontrar esta función como una constante, que acá le estoy llamando m, ¿sí? Por coseno de omega t más tita. Para hacer esto, tendríamos que hacer lo siguiente. G1 de t es la parte real de un determinado vector complejo giratorio. Y G2 de t también. Tendríamos que sumarlos a estos vectores, ¿sí? Y de esta igualdad podríamos sacar cuánto vale m y tita. Pero fíjense que yo los tengo expresados en forma exponencial, con lo cual, si yo quisiera sumarlos, se me complica, ¿no? En polar no podíamos sumar. Miren lo que sería si uno intentara sumar estos dos, y eso que en este caso incluso hay uno que tiene fase 0. Miren las fórmulas que nos quedan, lo que sería m y tita, si uno dice, bueno, voy a sumar en polar directamente. Una vez que uno lo pueda hacer, sí, después la G1 de t más G2 de t va a ser la parte real de este complejo de módulo m. Pero es bastante engorroso. Por eso yo les había dicho que si uno tenía complejos en forma polar, lo mejor que era pasar a binómica y sumar en binómica y no tener que acordarse estas fórmulas que inclusive, repito, estas están simplificadas, ¿sí? Con lo cual, vamos a ver en un ejemplo concreto qué es lo que hacemos mucho más sencillo. Aquí tenemos entonces este ejemplo que lo vamos a resolver de una manera muy sencilla. Tenemos estas dos funciones senoidales, cada una con una amplitud. ¿La frecuencia es la misma? Sí, ambas tienen 3. Y la fase inicial es diferente en cada una. Vamos a encontrar el fasor asociado a cada una de ellas. Como las dos son funciones coseno, ¿sí? Directamente, ¿qué podemos decir? Que el primer fasor es el módulo 10 porque es igual que la amplitud. Y el ángulo de fase inicial, ¿qué pasa a ser ahora del complejo? El argumento. Lo mismo en el otro, F2 que va a ser 5 por E a la J, 5/12 de pi. Ahora que tenemos que sumarlos, vamos a pasarlos a binómica.
Ya sabíamos cómo era el pasaje, ¿no es cierto? Módulo por coseno del ángulo me da la parte real y módulo por seno de ángulo la imaginaria. Acá lo anoté de los dos y haciendo las cuentitas nos queda, redondeando a 2 decimales, estos dos complejos. Son los mismos fasores pero escritos en binómica. Los sumo, que la suma en binómica es muy rápida, muy directa. ¿Ven? En este caso, ¿qué me quedaría? 6.29 menos J 3.83. Y ya tengo entonces el vector resultante. Lo único que tenemos que volver a construir la función senoidal. Con lo cual lo escribo en polar. Ahora hacemos el pasaje al revés, de binómica a polar, que también ya conocemos. Sacamos el módulo, haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Eso da 7.36. Y el argumento es el arco tangente de menos 3,83 dividido 6,29 y eso da menos 0,55. Y ya estamos casi listos para terminar este ejercicio. Hay que reconstruir la función. ¿Cómo sería la f1 más f2 de t? El 7,36 pasa a ser la amplitud por coseno de 3. ¿Por qué 3? Porque es la misma frecuencia que tenían las dos dadas. 3t menos 0,55. ¿Vieron qué fácil? Esta es una alternativa mucho más práctica para no tener que usar todas esas fórmulas engorrosas trigonométricas. Vamos a interpretar gráficamente lo que hicimos en el ejercicio, ¿sí? Acá tengo los ejes. El primer fasor que utilizamos era este, un vector de módulo 10 y el ángulo menos pi sobre 3, con lo cual está acá en el cuarto cuadrante, bien digo. El otro, f2, es de la mitad de longitud y 5 pi sobre 12 está en el primero, estará más o menos por acá. Si nosotros hacemos la suma, gráficamente es con la regla del paralelogramo, ¿ven? Obtenemos la resultante que es esta azul. ¿Cuánto nos había dado analíticamente? Nos había dado esto, 7.36, que aquí se ve que la longitud es intermedia entre las dos dadas, y el ángulo de fase, ¿dónde lo observo? Aquí en el gráfico, lo observo acá. Ahora que tengo el gráfico, les voy a justificar por qué era necesario que las dos tuvieran la misma frecuencia para que la resultante sea también una función senoidal pura o armónica simple. Piensen en estos vectores, el f1 y el f2, ¿sí? Van a ir girando a la misma velocidad. O sea que en realidad los tres vectores, la resultante junto con ellos, gira a la misma velocidad y describe una función senoidal. Si en cambio el f1 fuera más rápido que el f2, ¿qué pasaría? Habría momentos que la resultante sería más larga, otros momentos más corta, ¿no? Con lo cual no describiría una función senoidal. Es decir, que siempre uno puede sumar funciones senoidales, pero para que la suma siga siendo senoidal, es requisito necesario que las dos que se sumen tengan la misma frecuencia. Vamos a resolver este ejercicio. Indique verdadero o falso. Dice que la amplitud de esta función, que viene expresada de esta manera como una suma de 2, pero si la escribimos como una única función, es a igual 7. ¿Será verdadero? Si yo miro la primera parte, ¿no? Es una función senoidal de amplitud 3, coseno de 2t. Puedo dibujar acá un vector con longitud 3. La otra parte, fíjense, tiene que tener longitud 4 y un ángulo de pi sobre 2, con lo cual sería acá. Si nosotros sumamos, estos dos son perpendiculares entre sí, ¿no? La resultante la podemos sacar por Pitágoras acá en este caso directamente, ¿sí? Entre 3 y 4 nos va a dar 5, no es 7, con lo cual este ejercicio es falso. ¿Cuándo es que hubiese dado 7? Si yo tenía el vector de 3 y el de 4 en la misma dirección y sentido, ahí sí, 3 más 4 nos daría 7, la amplitud justamente de la suma. Pero no era el caso del ejercicio, ¿sí? Y les dejo para ustedes este ejercicio propuesto para que lo piensen, traten de hacerlo. Acá les voy a poner la respuesta por si lo quieren corroborar.
Y si no, ahí está la respuesta. Espero que les haya dado y si no me consultan en los foros. Con esto damos por finalizada toda la unidad de números complejos. Nos veremos en el próximo video con el próximo tema. Hasta luego.